Por el momento esto es todo. Soy Juan José Ríos. Gracias como siempre por su confianza y fidelidad. Ahora damos paso a las entrevistas, el análisis y las conversaciones. Adelante, compañeros. Gracias, muy buenas noches. Iniciamos ya este segundo segmento, la segunda etapa de las 8:45 con las entrevistas de temas de coyuntura nacional. Saludamos también a Cristian Castillo en este jueves. ¿Cómo estás, Cristian? Mario, buenas noches. Pues ya en ambiente navideño, ya en Llegó la Navidad Canal Antiguo. En modo Navidad ya. Y el país y los problemas y el COVID y todo eso ya. Ahorita son los regalos y la cena y esas cosas. Pero bueno, quizá algunos no compartan lo que voy a decir, pero creo que hasta es sano también quitarnos esa paranoia de la cabeza, ¿no? Sí, no, y nos guste o no, la sociedad guatemalteca, Semana Santa y fin de año, desaparecen los problemas. Sí, ¿verdad? Totalmente, son los únicos dos momentos en el año en el que la sociedad se desconecta de cualquier cosa. Por supuesto, a darse una pausa en este 2020, caótico año. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca de una nueva propuesta de educación en Guatemala que se ha titulado Pongámosle turbo a la educación. Esta la ha elaborado la Fundación Proyecto de Vida en colaboración con el CIEN. Y pues bueno, de eso vamos a hablar. ¿En qué consiste esto? Sobre todo en un año en donde vaya que la educación y sobre todo los más pequeños tuvieron que pues concluir este ciclo escolar y llegar al final en situaciones, pues de eso vamos a hablar y por qué lo empatamos con este tema de este proyecto. Saludamos a esta hora de la noche a Luis Adolfo García Córdoba, consultor en temas de educación y autor del libro HACAC, y también a Rodrigo Arias del proyecto de vida. A ambos muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Empezamos con el licenciado García Córdoba. ¿Cuáles son las evaluaciones que ustedes han hecho como para proponer un proyecto como este, toda vez que el año 2020 ha dejado lecciones y retos muy importantes para evolucionar en el sistema educativo guatemalteco? Bueno, muy buenas noches. Primero a cada uno de ustedes. La verdad es que es un gusto poder estar acá en este programa tan importante para nuestro país y pues para hablar de un tema también de suma importancia como es la educación. Es un tema que de gran alcance, de gran importancia tanto para los estudiantes, para nosotros, para nuestras familias y para el país en general. Y pues como la Fundación Proyecto de Vida y el CIEN, el día de hoy pues presentamos un estudio acerca de lo que se mencionó, pongámosle turbo a la educación. En el estudio, pues nosotros realizamos una investigación acerca del diagnóstico de la educación en el país. Vimos algunos temas, sabemos de que hay muchas cosas que se pueden analizar en educación, ¿verdad? Pero vimos el tema de la tasa neta de cobertura, el tema de las pruebas de los graduandos, el tema de presupuesto. En el caso de la cobertura, vemos de que aunque en el caso de primaria, pues ha aumentado este porcentaje de acceso. En el tema de diversificado de ciclo básico, este acceso ha sido reducido, ¿verdad? Entonces, en el caso de calidad educativa, podemos hablar de las pruebas de los graduandos, las pruebas estandarizadas que el Ministerio de Educación hace cada año. Pues vemos que en relación a los años anteriores, las pruebas han ido en aumento en temas de porcentaje de logro, pero aún tenemos desafíos, ¿verdad? En el caso de matemática, podemos ver que en el sector oficial, cerca de 9 de cada 10 estudiantes están teniendo logro en matemática. En lectura, podemos ver de que 34 de cada 100 están teniendo logro en este sentido. En el presupuesto, vemos de que en relación a los años, el presupuesto desde el 2012 hasta 2020 se ha duplicado, pero vemos de que este presupuesto está enfocado mucho a temas de funcionamiento. La propuesta es poder invertir en recursos que sean beneficiosos para los docentes, para los estudiantes, y hicimos un estudio acerca de cómo las tecnologías de la información y la comunicación han venido evolucionando desde antes de la pandemia. Esto es algo que ha venido acelerándose desde antes de la pandemia y actualmente se vino a acelerar mucho más. Y por eso es que nosotros estamos
presentamos esta propuesta de poder acelerar el tema de la educación. Vimos que el tema de la tecnología por sí sola no mejora los aprendizajes, pero sí ayuda a potencializarlos cuando trabajamos este tema de una forma integral. Y esa es la propuesta que nosotros presentamos, que se divide pues en varios componentes. De eso les voy a hablar pues brevemente. Es un modelo educativo para que los estudiantes adquieran y desarrollen competencias y habilidades del siglo XXI. Lo primero y lo más importante es que se invierta en formación docente, pero centrado en la mentoría del docente, centrado en las competencias tecnológicas que los docentes deben tener actualmente, ¿verdad? Algunos estudios que se realizaron aquí en el país y fuera también del país indican de que los docentes sí necesitan formarse más en esas competencias tecnológicas. Entonces, la propuesta va enfocada en esa inversión, principalmente en los docentes, en sus competencias tecnológicas. Segundo, trabajar el tema de los contenidos digitales. Actualmente, pues, el tema de los recursos digitales, los recursos educativos han crecido exponencialmente durante este año, pues. Hay diversidad de información en Internet, información que puede servir mucho a los docentes, a los estudiantes, y nuestra propuesta es fortalecer esta parte de contenidos digitales. El Ministerio de Educación tiene una plataforma que los docentes pueden utilizar. La propuesta es fortalecer esta plataforma, que más recursos educativos puedan utilizarse de organismos también que no son del ministerio, local e internacionales. Y también un tema muy importante es el tema del equipamiento y la conectividad. En Guatemala se han hecho muchos esfuerzos en temas de equipamiento, ¿verdad? En el año 2006 a 2010 aproximadamente se tuvo fuerte intervención en el tema de equipamiento. En el 2018 se tuvo otra intervención de parte del Ministerio de Educación, pero se considera que las intervenciones, aunque han sido importantes, todavía tenemos desafíos de acceso, ¿verdad? Desafíos para poder llegar a más estudiantes. Y el tema de la conectividad, que es algo bien importante, mencionábamos en el estudio que en el mundo más de 4.5 mil millones de personas tienen acceso a Internet, pero no es lo mismo en nuestros países, ¿verdad? Guatemala tiene menos del 40%, según el censo 2018 es cerca de un 21% en el caso de los hogares, pero en el caso de la educación pública es diferente. No conocemos este tema de cuál es la conectividad, cuál es el porcentaje de conectividad, prácticamente es desconocido. Entonces, esta propuesta se trata de esos componentes: invertir en la formación en competencias para los docentes, en contenidos que sean relevantes, contenidos digitales, y también en el equipamiento y la conectividad, que es tan importante. Ahora bien, el señor Arias, según la información que se plantea de este proyecto, pongámosle turbo a la educación, pues uno de los temas que acá se plantea es realizar un proyecto piloto en 2 o 3 municipios del país durante 3 años. ¿Cuáles serían estos 3 municipios del país? ¿Cuáles serían las características para escogerlos? ¿Y qué se pretende implementar en estos municipios? Podría abrir... Gracias. Lo más importante de explicar acá del piloto es que lamentablemente no existe una metodología, una receta mágica para llevar la educación a través de la tecnología. Los países son diferentes. Hay experiencias buenas en África, hay experiencias buenas en Latinoamérica, pero Guatemala es diferente. Lo más importante de por qué necesitamos hacer un proyecto piloto es, inclusive dentro de Guatemala es diferente. Si los colegios privados pueden tener éxito con una modalidad de entrega de educación a través de la tecnología, eso no quiere decir que lo que funciona en colegios privados va a funcionar en el sector público. Por eso es que es tan importante hacer estos pilotos. Toman algún tiempo medirse. A algunas personas les puede pensar que 3 años es como mucho tiempo, pero 3 años, si lo comparamos con los tiempos de introducción de educación a través de la tecnología en otros países, sería tiempo récord por lo que cuesta, el tiempo que toma medir la efectividad de estos esfuerzos. Entonces, hacer una inversión seria como país en ponerle turbo a la educación a través de la tecnología sí requiere encontrar ese mix, esa receta exacta donde logramos tener el mayor impacto.
En relación a qué municipios, metodológicamente es importante tener municipios que sean representativos del país, no solo tal vez los 3 primeros municipios que digan yo quiero y por lo mismo que estaba explicando yo, no pueden tener éxito, pero no nos sirven de piloto o de ejemplo para otras regiones. Entonces, hacer una mezcla de esos municipios es importante. No estoy seguro que estén totalmente identificados ya. No sé si en eso Luis nos puede dar algo más de información. Sí, exactamente. Pues la propuesta está abierta actualmente pues para los municipios que se quieran sumar a este esfuerzo, como ya lo dijo Rodrigo. La idea es poder realizar un proyecto piloto. Hacemos un llamado al Ministerio de Educación, a alianzas que se puedan tener, alianzas importantes. La inversión en estos temas de formación, de tecnología, es una inversión bastante alta. A nivel de estudios internacionales, pues recomiendan que en nuestros países que estamos en vías de desarrollo podamos trabajar en alianzas estratégicas, ¿verdad? Que eso es bien importante, que podamos, aparte del Ministerio de Educación, están las municipalidades, ¿verdad? Las municipalidades tienen recursos para invertir en la educación. Ellos la tienen, no solo recursos para invertir en obras, ¿verdad? Sino que recursos también, dentro de todo lo que hacen las municipalidades, pueden invertir en educación. También hay muchas fundaciones, el sector privado, instituciones locales, cooperación internacional que pueden apoyar en este proyecto, ¿verdad? Sabemos de que la educación es tan importante y si todos nos unimos a poder trabajar en un nuevo modelo, en un modelo que ayude a que nuestros estudiantes desarrollen esas competencias del siglo XXI, podemos hacer grandes cosas por nuestro país, ¿verdad? Ahora, licenciado Arias, ¿cuál es la motivación para promover un proyecto de esta naturaleza? Hay, aparte de la radiografía que ya fue presentada por el licenciado García Córdoba, ¿hay alguna otra preocupación que Total. mueva al 100 a promover una iniciativa que le ponga pues mayor velocidad al modelo educativo guatemalteco? Totalmente, no. Primero porque el nivel educativo es un predictor importante del éxito social como país. El nivel educativo nos permite tener mayor nivel de calidad de vida. Pero tal vez la pregunta más interesante sería, ¿por qué hacerlo ahorita que estamos tan fregados en tiempo del COVID y no haberlo hecho antes o esperarse a hacerlo después? Y hay algo bien interesante. Como bien decías, Cristian, porque se nos va a olvidar el COVID en estas fiestas. Esperamos que el COVID con las vacunas que se acaban de anunciar se empiecen a resolver a mediados de año. Ah, nos va a tomar un año resolver el tema económico. Guatemala no tiene un nivel de endeudamiento tan grande, pero se nos olvidan factores tan importantes como ahorita que el sistema público no está funcionando. Muchos padres de familia le han dicho a sus hijos, venite a trabajar conmigo al campo, y eso fomenta la deserción. Esta deserción, por supuesto, ahorita solo hay estimados de expertos, pero puede ser de varios cientos de miles de niños, que entonces estás viendo una secuela del COVID que va más allá de la enfermedad, que va más allá del impacto económico del que nos vamos a restituir, sino vamos a tener cientos de miles de niños que al desertar de la escuela ya no regresen y no tengan educación. Como país es un costo altísimo no tener gente educada, pero pensemos en esas personas individuales, en ese niño que ya no tuvo su educación y el COVID le fregó no un año, no el 2020, sino le fregó todo su futuro. Entonces es importantísimo hacer acciones efectivas en estos meses que quedan para minimizar ese efecto de deserción. Inclusive somos proactivos. Parte de lo que buscamos es que lo que nos está forzando el COVID a hacer ahora como nación no se quede solo como una solución de emergencia de COVID, sino estas buenas prácticas nos apoyen en un futuro para realmente mejorar el nivel de educación de Guatemala, aún después de haber dejado el COVID. Es casi como nos saca de nuestra zona de confort y aprovechemos para hacer los cambios que Guatemala debió haber hecho ya hace un rato. Creo que se quedó, no está pegada su conexión. Ahora bien, el licenciado García Córdoba, ¿cómo empatar un proyecto de esta magnitud? Y no quiero sonar pesimista, pero ¿cómo empatar un proyecto de esta magnitud con una realidad en donde, por ejemplo, ahorita nadie, pues,
pudo prevenir, porque así son los eventos de la naturaleza, el desastre que provocó Iota y ETA en las escuelas del país. Se habla de más de 11.000 escuelas que sufrieron daños en infraestructura. Esto va a tener un impacto de ya de por sí el impacto que tuvo la pandemia en la educación en el país. ¿Cómo empatar un proyecto de esta magnitud con la realidad de nuestras aulas, de nuestra educación pública, de nuestros presupuestos para educación, que se va la gran mayoría para pactos colectivos? ¿Cómo hacer esto viable con la realidad que hay en el sistema educativo? Bueno, en realidad estos esfuerzos no solo han sido realizados en países como los nuestros, ¿verdad? Países en vías de desarrollo, podríamos decir. Hay esfuerzos que se han realizado en otros países, incluso parecidos a los nuestros. Y es un proyecto que nosotros consideramos que ya no podemos esperar más, ¿verdad? Que tenemos que acelerar el paso, pues independientemente de muchas cosas que puedan pasar en el país, que sabemos que son cosas delicadas para nuestro país, el tema de la emergencia, el tema de la tormenta. Nuestra propuesta va enfocada a ir un poco más allá, ¿verdad? Porque sabemos de que la educación tiene que acelerar ese paso en poder brindarles esas herramientas, esas competencias a los estudiantes, porque de lo contrario ellos se van a quedar fuera de esas bondades que nos trae ahora, por ejemplo, la tecnología, la información que encontramos en el Internet, los recursos educativos, todo eso está haciendo mucho eco en poder mejorar la educación, en poder mejorar lo que los estudiantes pueden encontrar, ¿verdad? Incluso trabajar de forma autónoma, darles esas competencias a los docentes, ¿verdad? Sabemos de que este tema requiere mucha inversión, sí, lo tenemos muy claro, hay muchas prioridades que el país debe de atender, pero la propuesta va enfocada a trabajar en alianzas estratégicas, que es lo que nosotros agregamos en el presupuesto, que calculamos, ¿verdad? Calculamos un presupuesto para el pilotaje, calculamos que después de terminar el pilotaje, esta propuesta pueda seguir creciendo en relación a los siguientes años, ¿verdad? Consideramos que no podemos esperar más en este sentido. La tecnología nos está dejando. En otros países ya se está hablando, ya se está enseñando muchas cosas como robótica, temas de educación virtual más avanzada, y creemos de que como países no podemos quedarnos atrás de esas bondades. Los estudiantes que tienen más beneficios, más accesos, consideramos que comparado con estudiantes que no tienen estos beneficios, la tecnología ayuda a poder mejorar este acceso, a mejorar la equidad sobre todo. Entonces, sí consideramos de que a pesar de muchas situaciones que puedan pasar, no podemos dejar de lado en que la educación es algo muy importante y que debemos de invertir en eso a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? También es algo que se debe de ver como una prioridad importante en políticas públicas y que todos podamos pues unirnos a este esfuerzo de poder todos juntos, pues sabemos de que los docentes están haciendo un gran trabajo, los estudiantes, los padres de familia, este año sobre todo, y consideramos de que podemos hacer mucho más, ¿verdad? Podemos potencializar esos aprendizajes, podemos apretar ese acelerador en el tema educativo, y esta propuesta consideramos que puede ser muy factible para nuestro país, ¿verdad? Ahora, licenciado Arias, usted ponía el acento sobre la deserción. ¿Cómo inicia el año 2021 la población estudiantil? ¿Cuáles son las expectativas respecto del nuevo ciclo lectivo, del nuevo ciclo escolar? ¿Y cómo ello puede impactar en que esa deserción, como usted bien planteaba, se vuelva permanente? No quisiera comentar sobre los esfuerzos que está haciendo el actual ministerio, que sé que está haciendo, la actual administración, que sé que está haciendo esfuerzos. Por supuesto que entiendo que ellos están haciendo un gran esmero precisamente para evitar esto. No solo es tener al estudiante, porque este dato no solo lo tenemos nosotros, estos estimados, ellos también son conscientes que no solo es traer al estudiante en enero, sino que si ese estudiante no llega en enero a junio, digamos, mientras dure la pandemia, por tener un estimado, sino hasta fin de año, si no llega en todo ese periodo de tiempo, entonces sí se le puede perder
la deserción puede ser crónica o permanente, pero no quisiera opinar sobre los esfuerzos que ellos están haciendo y sí sabemos que están haciendo esfuerzos. Tal vez Luis tiene más información, pero escapa a nuestro proyecto. Sí, claro, en el tema de deserción, más bien en el tema de los contenidos que se pudieron haber trabajado este año, pues vemos de que la pandemia vino a producir ciertas dificultades, ¿verdad? Sabemos, a pesar del esfuerzo que los docentes realizaron en los centros educativos, el tema de cubrir esos contenidos se considera que se tuvo que priorizar muchas veces, ¿verdad? Y hay un estudio que hizo el Banco Mundial recientemente y que a nivel mundial se calcula que hubo una pérdida de cerca de 6 meses de aprendizaje. O sea, esa pérdida de 6 meses de aprendizaje es algo bastante crítico y nuestros países no se salvan de este tema, ¿verdad? Porque realmente el tema de la crisis vino a afectar muchas áreas, ¿verdad? Muchas áreas en el tema educativo y yo pues considero que el otro año va a ser un año bastante importante, bastante crítico, sobre todo los primeros meses para poder hacer un diagnóstico de cómo están los estudiantes, de cómo podemos apoyar de mejor forma a los estudiantes, de cómo podemos regresar a muchos estudiantes que también de alguna forma pudieron haber desertado, ¿verdad? Los porcentajes de deserción en el Ministerio de Educación siempre se calculan al final, ¿verdad? Ahora no tenemos un dato exacto acerca de cuál es ese porcentaje, pero sí se calcula, se considera o se piensa que sí estudiantes pudieron haber desertado, ¿verdad? Entonces esa es una realidad en nuestro país, pero consideramos que el otro año va a ser un año decisivo. Y esta propuesta sí consideramos que puede apoyar a nuestra educación, a nuestro país, una propuesta que, como habíamos mencionado, va más allá de la crisis, ¿verdad? Una propuesta que va a corto, a mediano y largo plazo, donde se pueda unir tanto el sector público como otros sectores tan importantes en nuestro país. Ahora bien, Solo estaba, sí, por una favor. breve interrupción. Sí, por favor. Solo estaba buscando el dato que mencionó Luis, que es interesante, es a nivel mundial, pero se calcula que 10 trillones de dólares estima el Banco Mundial que se está perdiendo en educación solo por el COVID. Ese es el impacto económico. Ahora bien, señor Arias, un punto toral de todo esto es la tecnología y la conectividad. ¿Cómo lograr esto? Insisto, tomando en cuenta pues todas las vicisitudes que pudiesen haber para, poniéndolo en términos prácticos, si acá en la ciudad capital cuesta que los institutos públicos, las escuelas puedan tener computadoras, no digamos más allá, internet, banda ancha y todo esto, ¿cómo llevar esto a la realidad en comunidades remotas del país? Varias soluciones tecnológicas para lograr eso. Uno es la arquitectura de cómo se manejan los contenidos, cómo se maneja la información. Otras son esfuerzos que deben suceder a nivel político. Por ejemplo, se debería de negociar y ahí es donde se trata de tener un esfuerzo multiparticipativo donde entra tanto el gobierno como la empresa privada, como las fundaciones, como inversión extranjera. Pero, por ejemplo, algo muy puntual es trabajar, por ejemplo, con las telefónicas, que si es un contenido de uso académico que es para el desarrollo del país, eso ha pasado mucho ya en otros países, no es una idea, un pipe dream de que nos puedan decir que no, es hablar con las compañías telefónicas que si es este tipo de contenido, tecnológicamente lo pueden separar perfectamente, no cobrar por el acceso a esa información. Eso responde a parte de la pregunta, porque no hay banda ancha necesariamente en todo el país. Pero otra solución que es de arquitectura tecnológica es que no necesito yo necesariamente tener acceso de internet para tener acceso a los contenidos. En lugar de que cada niño de los millones de niños en edad escolar que tenemos en el país, cada niño tenga acceso de banda ancha, puede bastar con que la escuela tenga acceso de banda ancha. La escuela guarda la información de todos los contenidos en un disco hablemos nosotros, ¿cuánto cuesta 1 terabyte hoy por hoy? Que guarda todos los contenidos que puede necesitar la escuela, esos son $100.
en ese terabyte, si yo llego a la escuela, no necesito tener internet, tengo Wi-Fi, que es otro equipo muy económico hoy por hoy. Se me ocurre empatarlo con un dato. La Superintendencia de Telecomunicaciones daba a conocer esta semana que hay más de 20 millones de teléfonos celulares en el país y esto es un arma tan potente. Por acá se envían remesas, por acá los migrantes en Estados Unidos saludan a sus familiares, por acá, digamos, se pueden hacer miles de cosas. Esta es una realidad que se le puede explotar, ¿no? Total. Seguiste el paso que iba a decir. Si tomamos en cuenta, y date cuenta que los celulares rotan mucho en el país, porque uno se mete al plan de 18 meses, lo tiene que renovar, y dejas ir hoy por hoy un celular, si no lo golpeaste o te lo robaron, dejas ir un celular que es una computadora excelente. Entonces, inclusive deberíamos de tener un esfuerzo. Alguna vez se hizo un esfuerzo en Guatemala de donar un lápiz para la educación. Yo creo que ahorita podría funcionar muy bien decir, miren, el celular que usted está dejando, yo tengo algunos en la gaveta, ¿verdad? Porque ya ni me los logro vender. Si hagamos circular esos equipos, son poderosísimos. No necesito tener, el niño no necesita tener internet, llega, ni el maestro, llega a la escuela, se conecta a través del Wi-Fi, la escuela sí se actualiza con internet. Y si yo acceso a un video en Wi-Fi en mi escuela, me responde más rápido que lo que estamos nosotros hablando ahorita, pues en un canal de televisión y usando conexión de primer mundo, porque la velocidad local es mucho más rápida. Entonces, si hay soluciones tecnológicas que hacen posible esto a bajo costo, y eso es parte de lo que hay que saber pilotear. Licenciado García Córdoba, ustedes han mencionado en reiteradas ocasiones a lo largo de la entrevista el tema del costo que implicaría hacer esta transición. No obstante, ¿han hecho ustedes el estudio del costo de oportunidad respecto de imprimir libros de texto, que muchos de ellos llegan tarde, algunos nunca llegan, aunque se gasta en imprimirlos, y aunque hay dinámicas en torno a estas lógicas de imprimir textos escolares? ¿Han hecho ustedes el análisis de cuánto cuesta imprimir esos textos que muchas veces, insisto, no terminan de ser útiles a los niños, respecto de una inversión que pudiera reemplazar el texto de papel por dispositivos electrónicos? Bueno, en la propuesta sí está hecho el tema de cuánto se puede invertir en tecnología. Sin embargo, el Ministerio de Educación seguramente pues tiene esos cálculos de cuánto se invierte en los libros de texto para preprimaria, para primaria, para básico y diversificado, pero invertir en tecnología es claro que viene a quitarnos muchas cosas que son físicas, que son impresas, e incluso en el Internet podemos nosotros almacenar miles de libros, ¿verdad? Aparte de los que tiene el Ministerio de Educación, hay una cantidad de recursos educativos, ¿verdad? Que realmente manejar el tema digital en la educación es de una ventaja grande, ¿verdad? Yo creo que no se puede comparar con lo que se invierte en el tema de libros impresos, ¿verdad? Es un ahorro, creería yo, bastante grande que podemos tener. De hecho, en otros países ya se está haciendo. Por ejemplo, en el más sonado, que es el caso de Uruguay, ellos tienen una plataforma educativa parecida a la que el Ministerio de Educación tiene, de Aprendo en Casa. La plataforma que tienen ellos, ahí almacenan más de 7,000 volúmenes, 7,000 recursos educativos, libros y todo lo que puede ayudarle al docente. Quiere decir que yo diría que compararlo de esa forma quizás no es la mejor forma, porque realmente nos va a venir a poder tener un costo mucho menor, ¿verdad? Un costo mucho menor para nuestra educación en general y más accesible también para los estudiantes y para los maestros, ¿verdad? Es importante mencionarlo. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros compartiendo este ambicioso proyecto para la educación en Guatemala. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, Cristian, ya lo mencionabas, el 2020 dejó al desnudo, o no sé si dejó al desnudo o reafirmó lo que ya sabíamos de las carencias del sistema educativo guatemalteco. Hay que decirlo también, ningún país en el mundo estaba preparado para esta locura de pandemia y la situación de los confinamientos, pero sí es un tema que se venía hablando desde hace años, el tema obligatorio, porque hacia eso va el mundo de la conectividad,
del uso de las nuevas tecnologías y el Internet para el aprendizaje. Totalmente, Mario, y es que el sistema educativo guatemalteco está anquilosado completamente, se quedó atrapado 20, 30 años atrás, y el reto más grande, como lo planteaban los invitados, es que los docentes que tienen 20, 30 años de servicio en el sistema educativo público se atrevan a experimentar con estas nuevas tecnologías y se atrevan a romper las áreas de confort de cada uno para poder pues facilitar nuevas formas de aprendizaje a las nuevas generaciones de guatemaltecos. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y volvemos para hablar con el alcalde de Antigua Guatemala. ¿Qué está pasando en Antigua Guatemala? Está en semáforo rojo epidemiológico. De eso vamos a hablar.